un ícono de la defensa de los derechos humanos en Paraguay. ¿O por qué al costado de la plaza, del Palacio de Gobierno, hay una plaza que lleva por nombre la Plaza de los Desaparecidos? ¿O por qué un lugar paradigmático, símbolo de la represión en Paraguay, como es el asiento de la técnica del Ministerio del Interior, frente a la Comisaría Tercera, en la calle Chile, hoy es el Museo de las Memorias? Fíjense cómo no es el Museo de las Memorias, es el Museo de las Memorias, justamente por esta percepción de memoria. Y así como la dictadura tenía sus fechas, su fecha feliz, el 3 de noviembre, cumpleaños del dictador, en donde buena parte de la sociedad paraguaya, eclesiástica, militar, civil, diplomática y política, hacía desde horas de la madrugada larguísimas filas a lo largo de la calle Mariscal López para ir a estrechar la diestra al general Stroessner en el día de su cumpleaños. Y como las fechas pueden ser felices o infelices, pero marcan hitos en la memoria. Una fecha muy significativa en Chile es el 11 de septiembre, así como el 24 de marzo lo puede ser en Argentina, y desarrolla a partir de ahí lucha por instalar memorias determinadas, imponer determinados criterios de memoria. Ustedes no crean que la dictadura de Stroessner no ha tenido políticas de memoria. En realidad lo que tuvo son políticas públicas desde la educación, desde la comunicación, desde la política, desde lo urbano, desde lo arquitectural e incluso desde lo artístico, para imponer una especie de cultura oficial, autoritaria, con determinados íconos, con determinados autores, con determinada visión de la historia, de sus héroes y sus mártires, con sus determinados historiadores, y por supuesto con un rimbombante culto a la personalidad. En ese mundo autoritario, uniformado, militarizado, lo único que salía de los cánones de la disciplina era el absurdo culto a la personalidad del dictador, que tenía su calle, su ciudad, su puerto, su plaza, su nambrela, todo lo que quieran, y cuando se acabaron las cosas para que se podía poner el nombre, empezaron a ponerle a los hijos, a la amante, a los nietos incluso, ¿verdad? Estamos bien. La misma cosa, como les decía, ha ocurrido en la transición, en donde sin que se establezcan políticas públicas, se establecieron visiones públicas con respecto a la dictadura. No pierdan ustedes de vista que este fue el único país de la región en donde la dictadura no cayó así como así. Cayó el dictador, pero siguió en el gobierno el partido que lo acompañó, lo apoyó durante 35 años. Por tanto, una transición inicialmente tutelada, vigilada. Lo cual, esto no tiene parangón en la historia de la humanidad. No hay ejemplos, pero explica por qué una transición que en otros países suele durar 2 o 3 años, Paraguay duró 2 décadas. Y explica por qué hay también fallas colectivas que hicieron que no se satanizara inmediatamente todo el pasado de violencia y de violación de derechos humanos, porque todavía existía el riesgo de que el stroessnerismo, si no Stroessner estaba en el exilio, pero el stroessnerismo todavía era, y los militares eran los que daban la venia para que la transición siguiera funcionando. Pero hay también fallas opositoras. Hay que decirlo que hubo una defección democrática opositora importantísima. Desde 1993 hasta 1998, el 60% del Parlamento Nacional era opositor. Y durante todos esos 5 años no se consiguieron los votos, por desidia, desinterés, cobardía o por lo que sea, para iniciar la Comisión de Verdad y Justicia. Una Comisión de Verdad y Justicia que 15 años después de caído el dictador, por fin pudo comenzar su tarea. Y que 20 años después eleva su informe sobre lo que había ocurrido ya a la generación anterior. ¿Sí? En la transición había un sector que mostró un letargo, estaban las víctimas que mostraban
una voluntad de lucha extraordinaria, de búsqueda de romper la impunidad, de encontrar a los muertos y desaparecidos, de desenterrar la verdad del polvo, de la oscuridad, de las tinieblas del subterráneo. Y había una intención, ni siquiera velada, sobre todo de los ex representantes que habían estado con esto, digámoslo claro, del Partido Colorado, de enamizar la memoria. Y lo hubieran logrado de un modo mucho más efectivo si el destino no lo hubiera hecho un guiño a los emprendedores de la memoria. Y el 22 de diciembre de 1992 no hubieran aparecido casi como por arte de magia los archivos completos de la represión electrónica, que desde entonces hasta ahora fueron una fuente inagotable de documentación, de pruebas, de testimonios irrefutables de las violaciones de derechos humanos en la época de Chile. Tan importante fue este archivo que hasta los mismos electronistas se vieron obligados a matizar su defensa de Chone y decir, bueno, hablar de sus luces y sombras. Chone hizo cosas, bueno, la cuestión de derechos humanos es indefendible, etc. Tan importante fue este archivo que se convirtió en sí mismo en un monumento a la memoria. Es decir, pregúntenle a chicos de colegio de 15, 16 años cuáles son las primeras palabras que le vienen a la mente cuando hablan de electronismo. Y le pueden decir 1, 2, 3, pero les aseguro, la tercera o la cuarta es la imagen del archivo de los libros. Lo cual es muy bueno. Es muy bueno, porque de lo contrario nos hubieran vendido la historia del electronismo oficial. Una historia lineal. Bien. El tema de las políticas públicas en Paraguay está poco desarrollado. Nosotros tenemos que poner aquí el tema de algunas cosas que se hicieron, como la Comisión de Verdad y Justicia, como la indemnización a víctimas de la dictadura, pero también hay que poner como dentro del balance de la actitud, del talante con que Paraguay enfrenta este tipo de cosas, el desprecio hasta ahora, el desrespeto a las recomendaciones e incluso a las imposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha expedido ya en varios casos de violaciones de derechos humanos durante la época de Chondel, como el caso Uigurú, el caso de los hermanos muertos de 1976, el caso Panchito López y el caso indígena, en donde Paraguay hasta ahora, con el perdón del tiempo, le ha dado muy poca bola a las recomendaciones de San José de Costa Rica. De todos modos, el debate todavía está pendiente, porque la representación que hacen los pueblos de su pasado incide tanto en su presente como en su futuro. Y ahí es un debate muy interesante que creo que el profesor está mucho más avanzado y capacitado que yo para hacerlo. ¿Por qué representan las políticas públicas de memoria? Si eso es bueno o malo, es decir, si eso no nos lleva a de nuevo, esta vez quizás desde los sectores que fueron víctimas, a una memoria oficial de hechos pasados, si no hay una imposición del poder que impida que imponga un discurso hegemónico. Yo creo que no. Creo que las políticas públicas hacen justamente a la posibilidad de que el Estado se transforme en palanca para estimular una visión más crítica de la historia. Pero de todos modos, esa discusión entre el deber imperativo a saberlo, a conocer, a discutir, y el derecho a saberlo, se centra hoy la actitud que tienen desde el Estado aquellos hijos o los mismos actores que en generaciones recientes eran víctimas de violaciones a los derechos humanos. Porque en el fondo de eso se trata el tema en Latinoamérica, de los intentos de asegurar la impunidad por decreto, que no es lo mismo que ha sucedido en España. Con eso termino. España, por un consenso político, dejó de discutir durante 40 años los muertos del franquismo. Lo está haciendo ahora, como muestra de lo efectivamente larga que es la memoria.
Pero en Paraguay, como en el resto de Latinoamérica, es más bien una cuestión de defección de la justicia. Por eso termino con una frase de Yerushalmi que me parece importante, porque lo que nosotros tenemos que luchar es porque algún día el antónimo de olvido no sea la memoria, sino la justicia. Muchas gracias.